Hola, bienvenidos a un episodio más de este su podcast con Juan Carlos Sepúlveda. El día de hoy estamos muy contentos, muy honrados de recibir en este estudio a nuestro amigo Derek Roa, quien además de ser un buen amigo y un buen conocido, pues es alguien que en lo personal admiro, inspira y sigue inspirando a muchos jóvenes en particular. Vamos a platicar acerca de su trayectoria personal y profesional y qué es lo que anda haciendo Derek. Quiero comenzar leyendo brevemente una semblanza de Derek para que conozcan con quién vamos a charlar el día de hoy. Derek es presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes CONCAEM. Es un empresario mexiquense. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, con especialidad en Liderazgo e Innovación Gubernamental por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un diplomado en Negociación por la Universidad de Michigan y la Universidad de Yale. Durante 7 años se ha desempeñado como CEO de la Asociación Civil EcoUrban. En 2021 fundó EcoUrban Educación, ganadora a la empresa más innovadora en este mismo año. Derek colaboró como investigador y coautor en el libro Historia Ilustrada de la Bioética por la Universidad Europea. Actualmente funge como presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la CONCAEM y la Coparmex. También como presidente del Consejo Nacional de Economía Circular. Derek, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, amigo? Excelente. Pues faltó ahí ponerle que en las noches soy taquero. Y pues la verdad muy emocionado. O sea, la verdad es que después de varias fechas que teníamos y hasta que se concretó, en la mañana estaba muy emocionado porque dije, ya, por fin viene la entrevista. Ya no voy a ir aplazando como los nervios, ¿no? Pero muy, muy feliz de acompañarte, amigo. No, al contrario, gracias por tu tiempo. Sí, como comentas, fue todo un rollo empatar agendas. Pero bueno, ya estás aquí. La verdad es que estoy muy contento, muy entusiasmado de conocer más de lo que yo ya conozco un poco, pero bueno, la audiencia seguramente va a estar muy encantada de saber un poco más de Derek Roa. Derek, me llamó mucho la atención y quiero comenzar con eso, si me permites. ¿Cómo te describes en tu Instagram? Como emprendedor, activista y maestro Jedi. Cuéntame de eso. Pues mira, la verdad es que creo yo que en el ámbito empresarial todos son súper serios. Y intento como no perder esa esencia. Yo soy súper fan de Star Wars, más de el Mandalorian. Entonces, recuerdo mucho cuando estaba en la escuela, me decían que qué religión me consideraba. Y yo decía, no, pues maestro Jedi, ¿no? Entonces ya, actualmente yo creo que ya soy un maestro Jedi. Wow, Sí, sí, padrísimo, sí. muy bien, qué buena historia. Oye, Derek, ahora que leímos un poco acerca de tu semblanza, te defines como un empresario mexiquense. Eres un empresario divertido, eres un empresario no aburrido como eres realmente muy natural, pero ¿desde cuándo comenzaste a definirte como tal? Soy un empresario y soy un empresario mexiquense. Mira, en realidad siempre he tenido conflicto con eso. O sea, más bien creo que ahí quien hizo la semblanza me definió como empresario mexiquense. He tenido conflicto porque a lo largo de mi trayectoria profesional me ha tocado incursionar en diferentes rubros, ¿no? En la parte social, sin saber que estaba emprendiendo. O sea, originalmente cuando empezamos ese proyecto era como, veamos qué pasa. También me tocó estar en el ámbito de política, en el ámbito gubernamental y recientemente pues como emprendedor. Y creo yo que he aprendido de todos los sectores, entonces también me cuesta trabajo a veces el poder definirme, porque creo que yo que cada quien tiene como cierta forma de pensar. En un evento me tocó tener de un lado a presidentes de organizaciones de la sociedad civil y del otro lado a empresarios, ¿no? Entonces pedían que nos presentáramos y me decían, no, tú levántate y preséntate como el presidente de Courban, ¿no? Y del otro lado los empresarios, no, tú eres el presidente de la comisión de jóvenes, o sea, tú no eres activista. Entonces siempre creo yo que me ha costado esa parte, pero también
mi invitación es que no siempre tienes que cerrarte a pertenecer como a cierto grupo, sino que puedes pertenecer a varios lugares y en todos esos lugares vas a aprender como cosas totalmente diferentes. ¿Y cómo te definirías hoy en día? Sí, yo sin duda así como emprendedor. Emprendedor, los periódicos dicen que soy activista, pero sí emprendedor, porque la verdad es que me gusta iniciar muchos proyectos. O sea, siento que es como mi pasión. Justamente eso me llama la atención. Ahorita vamos a entrar al tema de qué es eso de ser activista para quienes nos ven o nos escuchan. Pero estudiaste una licenciatura en historia. Ajá. Digo, te quiero preguntar esto porque yo soy mucho de romper esos paradigmas o esas como ganchos que tenemos, ¿no? Yo lo cuento en mi caso. Estudié Derecho y dices, ay, no tienes cara de abogado, Sí. no te vistes como abogado y nadie me cree, ¿no? Pero bueno, al final la vida y también mis propias decisiones y elecciones me han llevado a donde estoy y hago y me apasiona lo que hoy es, a lo que hoy me dedico, ¿no? Lo que pone pan en mi mesa. Pero bueno, tú empezaste a estudiar la licenciatura en historia. Quiero regresar un poco a eso. ¿Cómo decides estudiar la licenciatura en historia? ¿Te acuerdas específicamente el punto? Sí, pero, o sea, en la prepa no era el alumno más brillante. O sea, la realidad es que sí era como un desastre. O sea, de hecho, cuando quedé, o sea, ¿Eras? sí, yo creo que era, porque, como que no había un plan de vida, ¿sabes? O sea, como que vivía al momento, X era chao. Entonces, ya cuando llegó el momento de que tenía que elegir la carrera, yo me acuerdo que todo el mundo tenía como súper definido qué era lo que iban a estudiar. Y yo decía, bueno, pues en algo soy bueno, ¿no? Y la única materia donde sí me iba bien era en historia. O sea, siempre me ha apasionado y se me ha dado como de manera muy, muy sencilla, como el chismecito histórico, ¿no? Entonces fue como, ok, tengo tres opciones, o puedo estudiar ciencias políticas, o puedo estudiar derecho o historia. Y literal, entre comillas, fue como un deterín marín, pero también fue como historia porque ahí saco 10, ¿no? Entonces como tomé la decisión de estudiar historia. Al principio iba a estudiar mi mamá quería que estudiara para profesor de historia en una normal, pero pues no, yo no quería, o sea, yo no. Entonces, cuando tenía que presentar el examen, no me aceptaron por el promedio que tenía en la prepa. Y yo pues estaba súper agradecido porque yo quería estudiar más bien en la UAM. Entonces, a pesar de que el panorama no pintaba como nada alentador, quedé. O sea, quedé en la universidad, me fue muy bien en la lista de los chicos que quedaron como aceptados. Y luego ya en la carrera me costó trabajo, porque fue como, yo venía con una idea y ya cuando estaba en la carrera era como totalmente diferente a lo que pensaba yo. Entonces los primeros 2 años, no te voy a mentir, la verdad es que sí me costó trabajo. O sea, muchas veces era como, hoy no, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, como que no lograba hacer como ese clic. Y ya después empezamos a ver como temas y cosas que me gustaban y cambió por completo el panorama. De hecho, me acuerdo el día que fue como mi titulación, decían mis asesores como, es que estás muy extraño, ¿no? O sea, llegas y el peor promedio y sales y era el segundo mejor promedio de la carrera. O sea, como que fue un cambio totalmente... Fuiste el segundo mejor promedio de la carrera. Sí, ya cuando egresé, o sea, me recuperé, pero ya cambió por completo todo mi panorama como estudiante. No solamente era el promedio, sino que empecé a participar en actividades extracurriculares y me mandaban de viaje a representar a la UEM. Wow. Oye, Derek, comentabas que en la prepa las notas te ayudaban, digamos que de cierta forma te marcaron el camino. ¿Qué fue diferente en el sentido de comenzar ya una carrera universitaria versus a lo que te habías acostumbrado a cierto punto? Ahorita tú mencionabas que hubo una parte, un momento en el que todo cambió porque empezaste a ver ciertos temas. ¿Recuerdas cuáles fueron esos temas? Sí, lo que pasa es que, mira, yo el conflicto que tengo con la prepa es que yo decía que era como estar en la prisión. O sea, cuando me preguntaban como, ¿en qué prepa estás? Yo decía, no, estoy en
reclusorio normal número 1, grado de seguridad tal, jaula 12, ¿no? O sea, celda 12. Porque era muy riguroso, o sea, no era un sistema que era tan riguroso que no te permitía ver las cosas que realmente te interesaban. Entonces era como escaso el poder como ver temas o aprender cosas que te gustaran. Y en la carrera no fue así, evidentemente sí cambió por completo cuando empecé a estudiar la carrera, pero pues todo empezamos a ver México antiguo, entonces no tenía como esa cercanía con las materias de México antiguo. Y ya después nos empezamos a meter a siglo XX y pues a mí me apasiona siglo XX. Son años muy volátiles. De hecho, cuando empezamos, te piden a la mitad de la carrera definir qué vas a hacer. Yo veía a mis compañeros y decían, no, pues vamos a hacer estudios del siglo XIX. Y era, pues, cuántas vaquitas había en Toluca, ¿no? Yo decía, no, o sea, quiero hacer algo totalmente diferente. De hecho, mi tesis la hice de una historieta. Entonces, ya de ahí era como, no, o sea, tengo que hacer las cosas diferentes. El hecho de que sea historiador no significa que deba de seguir como el manual, ¿sabes? Sino que puedo marcar yo también mi camino. ¿Dónde está esa tesis actualmente? La publicó la universidad, si la puedes googlear. Se llama La crítica política de Ríos en el 68. Wow, Ajá, qué padre. está A genial. ver si ahí dejamos en las notas en el podcast para echarle ahí una revisada. Sí, qué padre. sí, sí. Y también fue curioso porque no solamente, o sea, también cuando era estudiante, incursioné en el ámbito de la bioética. Entonces, para los historiadores era como raro el hecho de meterse a ese tipo de estudios. O sea, era como, estudia lo que te dicen aquí en el plan de estudios. Y tenía como una mamá adoptiva en la carrera que hacía estudios de bioética. La bioética es la ética de la vida, se define en 5 rubros, que es el tema médico, el tema de biotecnología, ambiental, y era como, ok, o sea, quiero hacer un estudio, hagamos historia de la bioética, y por azares del destino me tocó conocer al discípulo del fundador de la bioética, vino a Toluca, y le dije, oye, pues hay que hacer un libro, ¿no? Historia de la bioética. Y me dijo, sí, pásame tu correo. Y yo, ok, y pasó un mes, nada, pasó otro mes y nada, y dije, no, pues este brother ya, o sea, me ignoró por completo. Visto, exacto. Y fue como, un día me despierto y veo el correo y me dice, oye, Derek, ya lo platicamos acá en la Universidad Europea y estamos de acuerdo con tu propuesta, vamos a hacer un libro. Y bien, increíble. O sea, yo estaba súper emocionado porque en la universidad me decían, no, pues estás loco, ¿no? O sea, de eso no se puede hacer nada. Y de este lado fue como, sí, hagámoslo. Y sí, actualmente es un libro que se llama Historia Ilustrada de la Bioética. Curiosamente, en España, cuando la gente que estudia medicina, para poder ver bioética, ven de cabecera ese libro. Wow, qué interesante. Sí. Pero a ver, quiero desmenuzar un poco más esta parte. Se me hace muy interesante. Digo, después de ese correo electrónico que dices que estuviste esperando un tiempo, ¿cómo comienza? ¿Cómo lo pudieras describir, digamos, como por etapas, por escenas? ¿Cómo construiste ese libro? Yo creo que, o sea, por un lado estaba como emocionado porque me habían dado la razón en algo, ¿sabes? O sea, como que era como no, y de la nada quien sí era autoridad en el tema y me podía decir no, fue como, sí, o sea, hagámoslo. Entonces, eso dentro de mí me motivó, o sea, sí fue como un factor determinante en motivarme en que se podían hacer las cosas diferentes. Entonces, lo curioso es que todavía era estudiante y ya estaba redactando el libro con doctores, ¿no? Entonces, todavía me da risa porque ella parece licenciado en historia, pero no, para nada, o sea, estaba a la mitad de la carrera, ni siquiera había terminado la carrera y pues, ellos de algún modo tenían que justificar que ya tenían como cierto grado de estudios, pero estaba ya escribiendo con personas que son totalmente especialistas en el tema. Entonces, la verdad es que a partir de ahí me di cuenta que podía hacer cosas totalmente diferentes y empecé a experimentar como en diferentes proyectos. Tocaste un punto bien interesante. Creaste una oportunidad en donde no la había. Viste un momento, conceptualizaste el timing perfecto, vamos a llamarle así, para hablar, para decir, yo quiero esto y buscarlo.
¿Cómo, cómo, cómo crees que se deban crear estas oportunidades? ¿Por qué crees que tuviste esas ganas, esa ambición de poder decir, externar lo que pensabas en ese momento? Te lo quiero comentar porque en muchas ocasiones nos guardamos muchas cosas y pensamos que las oportunidades nos van a llegar solos. O sea, ¿cómo creas tú tus propias oportunidades? Es que, ¿sabes? O sea, como que no era el hecho de las oportunidades, sino era mera curiosidad. O sea, sabía que quería hacer algo diferente. Yo soy como súper fan de Steve Jobs y tiene ahí una frase como que dice que las personas que están como suficientemente locas son las que van a cambiar el mundo, y no me sentía cómodo con mi contexto o con lo que se hablaba en ese momento dentro de la carrera. Entonces convivía, o sea, intentaba como convivir con personas ajenas a la carrera, o sea, que fueran como diferentes disciplinas, para ir como teniendo una visión más amplia, ¿sabes? Entonces, convivía con personas de letras latinoamericanas. También me metí ahí a un seminario de semántica, de semiótica, y decían como una historiadora en semiótica, o sea, ¿qué hace aquí, no? Y aprendí a diseñar, o sea, me gustaba diseñar. Fui al departamento editorial de la facultad y ahí hice grandes amigos que después fueron mis profesores. Y ellos era como, siéntate, y literal aprendí viendo diseñar, y me encantaba el tema de fotografía. Realmente no tenía como las herramientas, pero me acercaba con las personas que tenían las herramientas y el conocimiento. Y muchas cosas, o sea, al final como que la gente, creo yo, que ve tu pasión o tu interés por querer aprender algo, y afortunadamente me enseñaron cosas, o sea, me fueron abriendo las puertas, y eso me permitió el poder llegar a lugares totalmente distintos. Entonces creo yo que no había como tal una meta, ¿sabes? Sino era como, veamos qué pasa. O sea, porque eso, de cierto modo, si salía bien o mal, no pasaba nada. O sea, era como, no salió bien esta foto, no pasa nada. Tomamos más fotos, ¿no? Y veamos en qué falló. No salió bien este diseño, no pasa nada. O sea, como que veamos qué pasó, vayamos a concursos para que lo evalúen y nos digan si está saliendo bien o mal. Participamos en foros. Entonces, eso me provocó a ir como conociendo personas totalmente diferentes, pero también sin saber estaba generando oportunidades. Genial, genial, Derek. Oye, esta parte que comentas de curiosidad, porque me queda claro que eres demasiado curioso, ¿es natural o hay un parteaguas en tu vida? ¿Hay un momento en el que tal vez no eras así y empezaste a cambiar ciertos comportamientos, a adoptar ciertas cosas? ¿Lo traes ya de raíz de casa? ¿Cómo pudieras compartir esta parte de la curiosidad? Yo creo que es natural, o sea, bueno, en mi caso, pero sí recuerdo mucho que siento que sí influyó mi educación, porque me compraban muchas estos juguetes que eran como armables. Entonces, todavía recuerdo, ahí tengo un castillo, era como, toma, te compramos como, era como un tipo Lego, una marca que estaba ahí, que eran castillos, y no hacía el castillo, o sea, me ponía a armar como todo menos castillos, ¿no? Pero era eso, o sea, en realidad no pasaba nada, y creo que eso sí se lo agradezco a mi mamá, o sea, como que no era oye, si aquí te dice que tienes que pintar, como el muñequito de piel, no sé, roja, y lo haces morado, no sé, o sea, no me regañaban, sino que era, o sea, me permitían el poder experimentar cosas. Fomentaron de cierta forma tu curiosidad, tu creatividad. Exacto, entonces creo yo que también es como esa curiosidad. En la carrera era ver hasta dónde llegas, porque también creo yo que el problema era que te van señalando y te dicen no puedes hacer esto, o no tienes la habilidad, o no tienes el talento, y como que te la vas creyendo. Y en la carrera era como todo lo contrario, sino más bien, lejos de encontrarme como el no, era así, veamos cómo lo hacemos. Y también me tocó conocer profes que eran demasiado jóvenes y que también era como, pues, experimentábamos. Me acuerdo que hasta habíamos hecho un podcast, pues para ver qué pasaba. Luego me becaron y empezaron a subir las cápsulas ahí en Uniradio, pero pues, o sea, todo era como, bueno, si funciona chido y si no, ¿no? Me acuerdo que nos mandaron una cabina de Uniradio y era como, pues ahí hagan pruebas, ¿no?
Y ya, y era como, divertido. O sea, la realidad es que creo que lo tomábamos un poco a juego, a curiosidad. Y sí me encontré esos amigos que hasta la actualidad los tengo. Y era como ¿cómo decirlo? Como, pues sí, esos amigos que se apasionaban también con lo que te interesaba. Con los que hacías mucho clic, ¿no? Exactamente. Era como que la tribu llama a la tribu. Exacto. Sí. Fíjate que me siento muy identificado con esta parte de la universidad que compartes, porque también en mi caso hice cosas, bueno, yo considero que hice cosas diferentes. O sea, como que recuerdo justamente el momento en el que estaba yo en un aula y dije, yo no quiero ser la matrícula que me recuerden como el A0 109 30 90. Sí, No sí, era sí. mi matrícula, me acuerdo perfecto, sino quiero ir más allá, quiero aprovechar. Y me faltó muchísimo por hacer, pero me siento identificado contigo porque esta pregunta generalmente cuando la hacemos es, pues sí, estudié ingeniería, estudié licenciatura y pues bien, pues como todo, maestros buenos, maestros barcos, ¿no? Y ya, algo como muy plano. Pero en tu caso veo que aprovechaste, exprimiste al máximo esta etapa, la disfrutaste hasta cierto punto, al menos eso es lo que yo percibo. ¿Hay algo más que quieras compartir de esta parte que, que, que te encantó? ¿Estuviste liderando grupos universitarios? ¿Algo que hayas desarrollado en esta etapa de tu vida? Sí, porque, mira, pasó algo interesante. Cuando ya empecé a tomar el seminario de titulación, decidí especializarme en poder y democracia. Pero no estaba como, o sea, mis respetos a mi asesor de tesis, pero no era suficiente, porque todo era teórico y era como necesito aprender más. Y entonces me fui a meter a la Facultad de Ciencias Políticas y tomé ahí un curso de poder y de teoría política y gobierno. Y entonces ahí tomé clases con un profesor que es el doctor Fernando Santillán. Y fue como empezar a ver también la parte práctica de la democracia. Y pasaron dos cosas interesantes. Una, empecé con un proyecto que hasta la actualidad es vigente, que se llama EcoUrban. EcoUrban hace que es la asociación. Y dos, que empecé a participar en modelos de Naciones Unidas, en simuladores legislativos. Pero ahí pasó algo muy, muy raro porque me acuerdo que la primera vez que nos mandaron, fuimos a la UNAM y me mandaron a mí y a un amigo. Entonces, eso sí como que se me quedó súper grabado porque ni siquiera tenía traje, o sea, pues no lo ocupaba en la Facultad de Humanidades, entonces no se necesitaba y ya me fueron a comprar un traje y toda la onda. Y entonces la facultad fue como, van a participar, les pagamos el transporte, comidas y el hotel, ¿no? Entonces nos mandaron a los dos y llevaron a gente de derecho. Entonces el primer día, la realidad es que me fue pésimo, o sea, me fue mal, o sea, yo me acuerdo que pasé a leer mi carta de postura sin saber que me iban a cuestionar y me hicieron así nada. O sea, me tocó estar como... Era la primera vez que estaba enfrente de un auditorio de 300 chicos y me cuestionaron y me sentí mal. O sea, era como, ¿qué hago aquí, no? Entonces, todavía me acuerdo que el chico que me había cuestionado estaba representando a China y yo estaba representando a Noruega. Y ya, entonces yo veía a mi amigo y mi amigo pues estaba ligando, ¿no? O sea, a ese brother no le preocupaba nada. Y yo decía, o sea, nos fuimos al hotel. Yo me acuerdo que ahí, antes de subirse nuestros compañeros al camión, platiqué con Karen, que ya la tuviste por acá. Sí. Ahí conocí a Karen y me dice, Karen, oye, una pregunta, o sea, ¿por qué elegiste Noruega, no? O sea, todo el mundo elegía Estados Unidos, China, no sé, o sea, otros países, pero Noruega. Y me dice, ¿por qué elegiste Noruega? Y yo, no, pues porque es el número 1 en desarrollo humano, es el país más democrático del mundo y así, ¿no? Y me dice, bro, es que eso no lo comunicaste allá, ¿no? Entonces fue como, efectivamente, o sea, como que ahí me quedé, o sea, esto no lo estoy diciendo, no lo estoy transmitiendo. Y ya no me acuerdo que nos regresamos al hotel, yo me acuerdo que y fuimos a cenar y todo, y mi amigo agarró y dijo, bye, se durmió y ya. Y yo me sentía mal porque era, pues, oye, la facultad nos está pagando el viaje, ya me compraron la ropa para venir, o sea, como que todas las... Exacto, o sea, todas las expectativas. Y esa noche me puse, o sea, Noruega ya lo entendía al 100%, entonces lo que hice más bien era estudiar China, o sea, como mi otra parte, ¿sabes? Entonces, exactamente. Y entonces, al día siguiente ya me levanté súper temprano y todo,
cuando nos tocó debatir fue como un tú a tú, pero yo ya conocía al 100% lo que decía. Entonces cuando él decía una mentira, como que sacaba los datos y decía, no, o sea, China no es cierto, o sea, ya sabía más que él de su país. Y sin saberlo, me dieron un premio, o sea, gané mi primer premio, de, ¿qué? Mejor delegado. Y ya a partir de ahí empezaron a mandar a más, concursos y todo, ya solo, ya no me mandaron acompañado, pero sí cambió todo el escenario por completo. Y de ahí quiero cerrar esa parte de mi vida con una frase que creo que nos pasa a todos los jóvenes, que es como cuestionarte qué es lo que quieres ser y qué eres. Porque en ese momento es como, si vas a ser abogado, tienes que ser abogado así, o si vas a ser médico, tienes que ser como de esta forma, ¿no? O sea, los médicos no pueden hacer, no sé, ejercicio, o los abogados no pueden ser rockeros, o sea, como que hay cierto estereotipo, ¿sabes? Alrededor de ciertas figuras. Y siento yo que no, o sea, en realidad si quieres ser abogado y te gusta correr, o si te gusta ser rockero, o sea, o X cosa, tú lo puedes hacer, o sea, no necesitas cerrarte al estereotipo. Y entonces encontré una frase de un expresidente de Estados Unidos, de Thomas Jefferson, que dice, ¿quieres saber quién eres? No preguntes, tus acciones te definirán. Y yo me quedo con esa parte porque es como joven, cuando no sabes definirte, no sabes qué eres, es como, bro, tranquilo, no pasa nada, ¿no? O sea, más bien lo que tú estás haciendo es lo que te va a definir en la persona en la que te quieres convertir. Qué padre y qué interesante que mencionaste que concluyes esta anécdota de tu vida, vamos a llamarle con esta frase. Me llamó mucho la atención. Ay, por cierto, saludos a Karen, que la tuvimos por acá en este podcast. Bien preguntona Karen, ¿verdad? Como- Pero bueno, quisiera, Derek, dar dos pasos atrás y para quienes no conocen este modelo de Naciones Unidas, porque a mí se me hace súper interesante, hay muchas universidades que, que lo organizan, que lo promueven y que a muchos he escuchado, incluyéndote, que les otorga muchas herramientas para oratoria, para liderazgo, para poder debatir y muchas otras cosas más. Pero ¿nos puedes explicar con tus palabras cómo funciona un modelo así y también por qué te llamó la atención? El por qué me llamó la atención, la realidad es que el amigo que me había, con el que me mandaron, él fue, él fue el que me invitó. O sea, me dijo, oye, los chicos de derecho están haciendo esto, tienes que representar a un país y ya. Entonces, como nosotros veníamos estudiando democracia, Noruega, fue como, puedo hablar de Noruega. Este, no sabía qué me estaba metiendo. O sea, la realidad es que yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. O sea, nada más me dijeron, tú vas a representar a Noruega y ya, ¿no? Pero no sabía absolutamente nada. Y ya después me di cuenta que es todo un mundo súper amplio y yo lo recomiendo porque creo que es como el sparring perfecto para generar como esas habilidades de, efectivamente, como lo comentabas, ¿no? O sea, el hablar en público, la parte de oratoria, la parte argumentativa, la parte de la negociación, también la diplomacia, el investigar, porque no solamente es como, no, pues yo soy de Estados Unidos, sino que más bien tienes que investigar la postura del país, el tema que se está debatiendo. Entonces creo yo que es como el escenario perfecto para generar esas habilidades. También existen los simuladores legislativos donde lejos de representar a un país, representas a un partido, a un color. Y creo que también es el escenario perfecto. La Facultad de Derecho tenía un simulador legislativo que el primero, quien más bien la fundadora de ese simulador es Karen. Después siguió y el primer, digamos como universitario que no fue de la Facultad de Derecho fui yo. Me tocó ser el primer coordinador de bancada y ya empezó como a recibir chicos de diferentes carreras. Pero creo yo que ese tipo de ejercicios al final lo que te permiten es el hecho de experimentar, o sea, de conocer amigos, igual a tu crush ahí, pero también de generar esas habilidades, ¿sabes? Que en el futuro te pueden servir. Oye, y esas habilidades y la frase que mencionabas, que no preguntes, que tus acciones te definirán. Eh,
¿cuáles fueron estas acciones que a ti te fueron marcando, te fueron definiendo el rumbo? Porque digo, hablamos ya un poco de historia, hablamos ya un poco de tu trayectoria universitaria, hablamos que te metiste a muchos otros, en otras facultades, en otros temas. O sea, siempre yo le llamo que eres, porque a mí también me gusta mucho estar como en el modo estudiante, ¿no? Sí. Siempre estoy en modo estudiante, quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Y bueno, eso te ha llevado a desarrollar diferentes proyectos. Me gustaría comenzar a platicar en uno de ellos que ahorita mencionabas que era EcoUrban. ¿Qué es EcoUrban y cuándo nace? Nació en el 2015, el 7 de julio. Hasta me esperé Dije, tiene que ser el 7 y nos esperamos el 7 de julio. Me esperé. Sí, porque literal el 7 es como mi número favorito. Y nace porque justamente en el salón de clases hablaban de que las organizaciones de la sociedad civil, muchos de los problemas que tenemos en sociedad, las organizaciones son esa herramienta o tienen la cercanía de poder solucionarlo. O sea, tiene mayor cercanía que gobierno, que iniciativa privada, pero no significa que trabajan por su cuenta, sino coexisten en este ambiente. De hecho, las organizaciones lo que fomentan es la democracia, o sea, la participación ciudadana. Y entonces fue como, ok, pues hagamos, si dicen que funciona en el pizarro, pues veamos si funciona allá afuera. Entonces queríamos hacer una organización que fomentara la democracia, pero no sabíamos de qué. Entonces yo cuando iba a la facultad pasaba por un parque que es el parque Vicente Guerrero y siempre tenía mucha basura y me inquietaba que nadie lo limpiaba. Entonces fue como, pues hagamos una asociación que sí en el fondo fomente la participación ciudadana, pero que tenga una esencia ambiental. Entonces junté a 8 amigos, literal así, amigos de la prepa, amigos familiares, amigos de la carrera, así como la gente que conocí. Y fuimos a hacer una jornada de limpieza al parque y de ahí nace EcoUrban, o sea, con eso. Sin saber llegó un periódico, mucha gente se unió y la realidad es que ya se formalizó en una organización civil, ya llevamos 8 años y año con año pues crece. Nunca me esperé que fuera a aprender tanto de ese proyecto y que me fuera a cambiar la vida. Sin saber, yo estaba emprendiendo un emprendimiento social, pero la realidad es que era ver qué pasaba. ¿Qué tipo de acciones desarrolla EcoUrban? Mira, actualmente nos focalizamos en temas de educación ambiental. EcoUrban es la organización que representa el ODS número 13, el de Acción por el Clima, y el indicador B, sí, el B que es el de conciencia ambiental. Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos a las escuelas y llevamos actividades para generar una conciencia ambiental. Pues se lleva una caravana de los ODS. Hay un gran desconocimiento de la Agenda 2030. Hay gente que no la conoce, hay gente que piensa que sirve para decorar los eventos, pero no entienden el qué es, ¿no? O sea, que son metas, que son indicadores y que funcionan de manera transversal con los demás objetivos. Entonces, primero llevamos la caravana de los ODS, llevamos un tablero gigante de serpientes escaleras, o sea, intentamos hacer todo diferente, o sea, la realidad es que siempre hemos buscado ser muy disruptivos y por medio de juegos y de actividades pues buscamos esa parte. También hablamos, por ejemplo, de la calidad del aire, acciones que nos ayuden a mitigar los gases de efecto invernadero. Y entonces EcoUrban hoy sí se especializa en materia de educación ambiental, pero también ha sido un punto de quiebre hoy en Toluca, que es la ciudad más contaminada de todo el país. Ha sido un punto de quiebre con las autoridades municipales, estatales y a nivel federal. O sea, también hemos participado en diferentes iniciativas en beneficio de la ciudad. Mencionabas que lleva 8 años. 8 años EcoUrban. Me llamó mucho la atención esto, Derek, porque muchas organizaciones civiles nacen, y lo podría decir entre comillas organizaciones civiles, muchos por fines políticos, uh-huh, muy pocos por fines sociales, que creo que es tu caso. Pero ¿cuál es el ingrediente que consideras que te ha permitido mantener una organización civil ya por al menos
está cerca de la primera década? Yo creo que es la constancia. O sea, la realidad es que, como te lo comentaba, también EcoUrban no era... No sabíamos que queríamos representar o ser la mejor organización. O no había un objetivo, más bien una meta. O sea, nada más eran como objetivos muy a corto plazo de ciertos eventos, foros. Y era experimentar. O sea, pues hagamos un foro, veamos qué pasa. Y había foros que nos iba bien y había foros en los que nos iba mal, pero eso iba marcando la constancia. Dice una amiga que a veces la gente que triunfa en la vida no es por inteligente, es por constante. Entonces creo yo que justamente en estos 8 años ha sido una serie de aprendizajes de infinidad de temas. Gracias a la asociación hoy nace la empresa. O sea, de hecho es como raro porque todo el mundo dice, y la empresa yo pues nació de la organización. Es como raro porque regularmente primero es la empresa y luego la organización. Pero sí ha sido un proceso de muchos aprendizajes. En una de esas hasta me andaba costando la vida. Es un tema que está como pendiente. Pero sí, sí ha sido, yo lo considero como un hijo, o sea, que aprendes, o sea, nadie Tu te primer dice, hijo. exacto, nadie te dice cómo ser papá, pero pues ahí estás como viendo qué tal. ¿Puedes contar eso de por qué te iba a costar la vida? Sí, pues mira, nosotros hemos estado participamos en, a veces cuando van a talar árboles o temas así. En alguna ocasión iban a talar 300 árboles de Pino Suárez y gracias a nosotros con una sola rueda de prensa y sin cerrar calles, este, logramos que no se talaran esos árboles. Entonces hemos incursionado en muchos temas así y entonces con la organización me convertí en activista, que era uno de los temas que hablábamos al principio. Y en el 2022, el año pasado, me nombraron representante de todos los activistas en el Estado de México. Entonces me tocaba dar discursos en la Cámara de Diputados y en diferentes lados, en nombre de todos los activistas y en nombre de todos los activistas ambientales. Y en julio, el 1 de julio, no es cierto, sí, el 2 de julio, tuve un atentado afuera de mi casa. Entonces, por activista. Y sí me andaba quedando, pues ahí porque me dispararon. Sí, Wow. Pero mira, todo salió bien, por un milagro. Y después de eso mucha gente me decía, bueno, tuvimos reuniones ahí con un equipo de seguridad y todo, y me decían, no, pues ya mejor deja esto, ¿no? Y no, pues era como, es que no sé hacer otra cosa más que esto, entonces no lo voy a dejar. Fue complicado porque sí asumes tú el riesgo, pero no sabes que ese riesgo también puede afectar a tu familia. Y en este caso, pues estuvo mi familia presente, ¿no? Y era mi mamá, creo que fue como la que más le impactó. Y era como, no, pues ya no te metas, ¿no? O sea, yo te dije que no te metieras en esos temas, ya lo asimiló, pero al principio era como, ves, te dije que no te metieras en esos temas porque pasa esto. Y era como complicado, porque era como lo que había pasado más lo que me decía mi mamá. Entonces ya, afortunadamente ya estoy fuera de peligro, todo ha avanzado bien, pero no hemos quitado el dedo del renglón y seguimos ahí. Qué es lo que te hizo levantarte el otro día después de esta anécdota o experiencia que muy desafortunada que qué bueno que estás bien y qué bueno que hoy no la puedes contar, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque digo, el ADN del activista es muy peculiar, ¿no? Del activista, del emprendedor, del maestro Jedi, Sí. ¿no? Pero, ¿qué es lo que te distingue a ti Ujú. para poder decir esto es realmente lo que tengo que hacer y lo voy a seguir haciendo? Mira, ahí yo creo que pasaban dos cosas interesantes. Una, que siempre me han preguntado por qué empezamos Ecourban. Me dicen, es que a ti te interesa el tema ambiental. Y no, no. O sea, la realidad es que no. O sea, soy consciente y tengo una conciencia ambiental, pero no fue por un tema que me interesara, sino más bien es un tema de molestia, de coraje, de muchos temas no son atendidos de manera directa. Entonces, no sé si te ha pasado que vas y dices, ok, ahí hay un árbol que está como medio muriéndose. Y
bueno, no lo levanto porque va a haber alguien que va a llegar y lo va a cuidar, ¿no? Y nunca llega nadie. O sea, ahí hay basura. Bueno, alguien la va a levantar. Y ahí sigue la basura y nadie la levanta. No es problema mío, ¿no? Es alguien Exactamente. Y más. entonces era como, bro, o sea, alguien debería de hacerlo. Y era como, bueno, en lo que llega ese alguien, pues lo hago yo, ¿no? O sea, siempre, en lo que llega alguien que sepa, en lo que llega alguien que solucione esto, lo hago yo. Entonces, eso es lo que nos llevó a hacer también EcoUrban. Y no estoy diciendo que todo sea basado en ocurrencias, sino que buscamos especialistas en diferentes temas y nos han asesorado, pero en lugar de esperarnos y a que alguien lo haga, pues más bien era como hacerlo nosotros. Y del otro lado, respondiendo a la pregunta de cómo lo haces para levantarte después de algo tan fuerte, la realidad es que eso fue al momento. O sea, después de que me dispararon llegó obviamente la policía, yo ni siquiera sabía que me habían disparado. Ya después me di cuenta. Pero ya cuando llegó la ambulancia, mi preocupación en ese momento era mi mamá, porque es hipertensa. Entonces era como, no, pues se va a poner mal de la presión. O sea, ni siquiera era consciente de que me habían disparado, ¿no? Y en la ambulancia se sube a mi hermano. Y vamos en la ambulancia. Mi hermano estaba hablando con otro amigo para ver a qué hospital me llevaban. Y para esto me tocó el peor paramédico de la vida, ¿eh? O sea, De la región. sí, Del real. mundo. O sea, porque el disparo fue en el abdomen, en la parte baja del abdomen. Y el paramédico, me desabrocha el cinturón y abre y pues sale toda la sangre. Y el paramédico, en lugar de tapar o no sé, o sea, hacer algo, se echa para atrás y así como yo desangrándome, literal. Ahí sentía, pues como agua caliente saliendo, te sientes como un globo, literal. Y me empecé a enfriar y escuchaba el grado de desesperación de mi hermano. Entonces me empecé a enfriar, obviamente tu cuerpo pues te empiezas como a desvanecer y dije, no, pues ya, hasta aquí llegué, ¿no? Y entonces ahí fue como el escuchar el grado de desesperación de mi hermano, por un lado fue como, ok, si ya es mi momento, pues abrazo mi muerte, ¿no? O sea, si disfruto mi vida, pues también disfruto mi muerte, si hasta aquí llegué. Pero en el momento en el que escuché a mi hermano y escuché a mi amigo, que es un gran brother, en el teléfono y desesperados para ver de qué manera me atendían, el paramédico en shock totalmente, como que algo se activó en mí, fue como, no, bro, o sea, en realidad sigues siendo un emprendedor, o sea, todo lo que has hecho en tu vida está iniciado, pero nada lo has concluido, ¿no? O sea, no puedes dejar a tu familia así, no te puedes ir así. Y algo dentro de mí se activó y busqué la manera de sobrevivir. Entonces en ese momento fue como, o sea, el panorama no es nada alentador, no sé qué va a pasar, pero a partir de este momento, todo lo que pase lo tengo que ver de la mejor manera, ¿no? O sea, no sé por qué, pero esto está pasando por algo. Y le grité al paramédico, le dije, oye, pues pásame algo. Fue como, me pasó una toalla, o sea, como de estas, como tipo gasa, como la que le ponen a la carne. Me la acomodé, me volví a abrochar el pantalón para hacer como una especie de torniquete. Y yo solito me tuve que tapar con una sábana que venía abajo en la camilla y para recuperar el calor como corporal y empecé a regular mi respiración. Lo malo es que estuvimos como 5 minutos esperando que un hospital me aceptara. Ya cuando llegamos al hospital, pues ya el sangrado ya lo había controlado yo, o sea, de lo mismo que había logrado regular mi respiración. Y pues igual cuando llegamos al hospital no era como lo más, o sea, como, ya se solucionó el problema, ¿no? Sino llegamos y todavía me acuerdo que un doctor fue como, no, pues preparen el acta de función, o sea, esos vatos ya me daban por muerto. Entonces fue como, no, o sea, tú relax, tú relax, tú relax. Y ya, me dijeron, te vamos a inducir a estado de coma, veamos qué pasa, te vamos a hacer una perforación por aquí y todo. Y afortunadamente fue como, no, espérense, o sea, esperemos a otro médico y veamos qué nos dice. Entonces ya llegó un doctor, buscó el orificio de bala, no había, y fue como, no, pues tiene la bala aún en el cuerpo. Me pusieron una sonda para ver si, ellos pensaban que se había perforado algún órgano y creían que traía un sangrado interno, que era lo que les preocupaba. Pero no, desafortunadamente no.
Entonces, me pasaron a hacer una tomografía y se dieron cuenta que entró la bala, chocó con el fémur y el fémur dividió la bala en dos. Pero no hubo daño a ningún órgano, ni arteria, ni nada. Entonces fue un milagro, literal. Y ya me acuerdo que fue como, no, pues debes estar aquí en observación. Y yo internamente era como, todo va a estar bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todavía me acuerdo que llegó una doctora, una practicante, no sé, y me hizo como me tomó algunas muestras de sangre y yo decía, no, o sea, todo esto pasó porque nos íbamos a conocer. Y ya cuando vi que inyectaba muy mal dije, no, para nada, o sea, no hay futuro entre nosotros, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es que internamente, o sea, mi pensamiento era buscar que las cosas las viera de una manera optimista, o sea, no caer, o sea, como en actitud. Eso fue un viernes en la noche, el sábado cerraron el hospital, estaba en el hospital y bueno, yo me acuerdo que el viernes cuando me dormí había 5 personas, cuando desperté 2 personas que tenía al lado ya habían muerto. En el transcurso del sábado la persona que estaba enfrente de mí murió y era como, pues ya habían cerrado el hospital, ya no aceptaban más gente y ya al final nada más estaba una señora y yo y fue como, ¿qué onda, no? O sea, como que... A qué hora me toca? Ya me quiero ir, ¿no? Y me acuerdo que pasó mi hermano y le digo, me dice, oye, te volviste nota nacional, ¿no? O sea, como que no, pues todo el mundo era como, pues ¿cómo, no? O sea, ¿cómo agreden a un activista y esto? Y yo de broma le digo, no, pues soy el 50 Cent de Toluca, ¿no? O sea, nos estábamos riendo. Y de la nada escuchamos la máquina de la señora que ya, o sea, quedó ahí. Y entran sus hijas, empiezan a gritar y yo le digo a mi hermano, no, pues vete, ¿no? O sea, no te quedes aquí. Y entonces ahí fue como, bueno, sí está bien que busque como verlo todo de la mejor manera, pero también era como un mensaje de la vida de, bro, date un momento para reflexionar de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como que iba a un ritmo muy acelerado y de la nada fue como, relax, o sea, tranquilo. Y sí lloré en ese momento, pero sí fue un momento totalmente coyuntural en mi vida. O sea, ahí me cambió toda la perspectiva. Sí, fue un parteaguas completamente, sí, completamente en tu vida. Gracias por compartirlo, Sí. Derek. Sé que seguramente ya tiene algún tiempo, pero bueno, siempre se mueven fibras sensibles Sí, en algún sí. punto, ¿no? Te hacen recordar, pero también te hacen pensar más que pensar, fortalecer, ¿no? Las razones por las cuales continuamos aquí y qué bueno que estás vivo y qué bueno que estás bien y bueno, dando todavía batalla. Bueno, después de esto que compartes, me llama la atención que has estado mencionando que EcoUrban es como el piloto, como el bebé de lo que después viene, que es la empresa la que hoy diriges. ¿Nos puedes compartir cómo se llama tu empresa, a qué se dedica, un poco de la estructura? Sí, mira, en pandemia pasó algo interesante porque nosotros traíamos un curso con para entrar a la universidad. Es un curso que teníamos de manera constante, pero buscamos digitalizarlo. Y llegó un punto donde tuvimos pláticas con Google. Nos dijeron, oye, está muy interesante tu proyecto, pero no firmamos contratos con asociaciones. Entonces necesitas ser una empresa para poder seguir con esta relación. Entonces fue como, ok, o sea, tenemos la organización, no la podemos terminar porque ya teníamos convenios, trayectoria, compromisos. Y fue como, vamos a hacer la empresa. Entonces hicimos la empresa y también le pusimos EcoUrban Educación y el otro es EcoUrban AC. Pero ahí surge la empresa. Y entonces la gente nos empezaba a pedir la prepa. Entonces hicimos un nuevo modelo que se llama prepa inteligente y ahí nos empezó a ir bien, empezamos a hacer pruebas en el metaverso. Es un proyecto que siempre me causa conflicto la parte de la empresa porque siento que tuvimos un crecimiento muy rápido y como que estos días o los últimos meses como que se nos cayó, como que se estancó, no sé. O sea, la verdad es que soy nuevo, ¿no? O sea, en estos temas. Y me ha tocado ver procesos totalmente diferentes porque la asociación empezó como
con diferentes proyectos y poco a poco como que fue tomando su lugar. Y la empresa, bueno, Ecourban empresa creció muy rápido y luego ya como que, te digo bien, esta como curva de... Hoy entiendo que es una curva de aprendizaje. También tengo una aplicación, es una startup. Entonces esa le ha ido bien. Llevamos 6 meses más o menos, ¿no? Sí, 6 meses, 7 meses con eso. Y bien, o sea, pero yo consideraría que son como 3 hijos, o sea, uno que ya está como medio adolescente, uno de 1 año y medio que ahí como que teníamos las mejores expectativas para él y de la nada se porta medio mal y un recién nacido que le ha ido muy bien, pero no puedes descuidar a los dos, ¿sabes? Es como estar de un lado y del otro, o sea, con los dos. Entonces a veces es complicado por cuestión de tiempos y también ya empiezo a sentir como la parte de conocimiento, ¿no? Porque pues sí, seré muy autodidacta y todo, pero ya empieza a haber como partes que desconozco totalmente de administrar un emprendimiento. No significa que sea malo, sino más bien me obliga a profesionalizarme a mí también. Justamente esto que mencionas de profesionalizarte me llamó mucho la atención porque literal ha sido toda una gama de aprendizaje los que ahorita nos has compartido, pero llega un punto por lo que yo estoy comprendiendo que tu empresa es de tecnología, desarrollas tecnología, pero bueno, has tenido un bagaje de muchos aprendizajes. Me queda claro que te has rodeado, o al menos eso percibo, de gente que has logrado conectar, que has logrado inspirar y que has logrado encauzar para desarrollar un proyecto que probablemente tú conceptualizas en una idea y se ha ido materializando. ¿Cómo te haces de estos grupos? ¿Quiénes están detrás de estos 3 bebés que hoy mencionas? ¿Siguen siendo amigos? ¿Sigue siendo el vato que se quedó dormido? No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia de estos? Vamos a llamarle socios. Pues mira, por un lado, no sabíamos que la empresa era una startup también. O sea, hasta enero me enteré que también era una startup y que también había cosas que no avanzaban porque las cosas son totalmente diferentes para una startup a otro tipo de empresa. Con la asociación la realidad es que ahí sí hay una mesa directiva. Yo siempre he dicho que cuando emprendas te busques tus ángeles de la guarda. En este caso bueno, son mis mejores amigos y son quienes son integrantes de la mesa directiva. Son 2 abogados, un amigo que fue mi profesor, que fíjate, o sea, con él empecé a aprender fotografía, video, audio y todo, y ya después, hoy él es integrante de Courban en la mesa directiva. Y entonces, con ellos tengo la asociación, con la empresa sí, me toca llevarla de manera directa, encabezar, pero sí tenemos ahí algunos inversionistas que nos han estado apoyando. Entonces, afortunadamente la relación ha sido muy, muy sencilla. De momento me dicen, oye, sí, enfócate un poco más como en la empresa, porque luego creen que el hecho de estar como en algunas cámaras es como estar en el club. Me dicen, no, pues ya, no, está muy chido tu club, pero ya regrésate para acá. Y yo, no es el club, ¿no? Sino más bien que también en ciertos entornos tú conoces a las personas adecuadas que te puedan guiar, ¿no? Y yo, fíjate que a veces siento que ese es un problema, no sé si es una ventaja o una desventaja, porque realmente en mi círculo estoy rodeado de gente muy, muy adulta y de empresarios que ya están muy consolidados. Y a veces siento que es una ventaja porque te pueden aconsejar, pero una desventaja porque pues te empiezas a comparar con ellos, ¿no? O sea, como, no, pues yo apenas estoy con mi proyecto ahí en pañales lidiando y de este lado ya tienes a una empresa ya consolidada, ¿no? Entonces fíjate que hace 15 días estaba platicando con un amigo y me decía, no, tranquilo, o sea, debes de entender que no siempre va a haber un entorno favorable, perfecto, ¿no? O sea, si no esperes a que tengas todo a tu alcance, ¿no? Si ya hoy que ya tienes tu emprendimiento, que no tenías nada cuando empezaste y ya está avanzando, ya sobrevivió los 2 años, pues no te preocupes, ¿no? O sea, no te frustres por esa parte, sino más bien no lo dejes, profesionalízate, sé constante, pero no lo dejes, ¿no? Porque yo le decía, no, es que siento que Ecourban Educación,
no sé qué le está pasando, ¿no? O sea, porque está bien chistoso. Te voy a contar esto. Llegó un punto que fue por agosto que me quedé sin ingresos. O sea, fue un mes donde no percibimos ningún ingreso. Y aparte ese mes fue un proceso, en la startup estábamos en una fase de compras. Entonces por un lado era como, pues estábamos comprando super equipo, pero yo no tenía ni un peso, o sea, literal era como, ¿cómo, no? O sea, estoy comprando una super cámara, pero no tengo para la gasolina, ¿no? Y ya después me di cuenta que es muy normal para los emprendedores y en las startups. Pero decía, es que estoy fallando, ¿no? Porque la liquidez de cierta forma la obtengo de Courban Educación. Entonces le decía, es que siento yo que está fallando aquí. Y me decía, no. O sea, más bien es como un bebé cuando le empiezan a salir los dientes. O sea, no significa que está mal, ¿no? Sino más bien es un proceso de que está en crecimiento. Entonces, todas las empresas o todos los emprendimientos tienen como ciertos procesos y estamos pasando por esa curva. Esa curva de aprendizaje Exactamente. que todos los emprendedores comentan. Oye, ahorita mencionabas es la parte de crecimiento. ¿Tú estás de acuerdo que el crecimiento se asocia con o que crecer duele? ¿Tú Sí. estás de acuerdo con eso? O sea, sí y no, porque me ha tocado proyectos que no, pero hay unos que sí. O sea, hay proyectos que se dan de manera muy natural y hay otros que, ay, sí, o sea, sí te cuesta trabajo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que con una startup, el primer año que la metimos a concurso no pasó. Y era, pero ¿cómo, no? Aparte era una idea que habíamos congelado como... Cuando era universitario hay un concurso de la UAM que es el emprendedor, ¿qué? Concurso del emprendedor universitario. Lo metí ahí y no ganó. Y fue como, no funciona entonces. Y ya. Y entonces, en EcoUrban tenemos un área de programación. Compramos equipo, tenemos programadores y toda la onda. Y me dice el arquitecto de software, oye, es que necesitamos un proyecto de un mes para ver cómo se acopla el equipo y todo, ¿no? Y fue como, pues yo cuando estaba en la licenciatura tenía esta idea, ¿la pueden desarrollar? Y me dijeron, sí, ya, bueno. Entonces la desarrollaron, la metimos a un concurso para obtener financiamiento y no pasó. Yo decía, ¿cómo? O sea, hace 9 años me dijeron que no y ahorita ya pasó por programadores y me siguen diciendo que no. Entonces, pues ya busqué amigos y aparte yo era como, bueno, pues con quién me siento, ¿no? Porque quién tiene startups aquí en Toluca o quién tiene un proyecto similar al que me pueda acercar. Pues la realidad es que en mi entorno no había gente, pero sí tenía amigos, empresarios que están en otros rubros, ¿no? Entonces ya cuando nos pasaron al expediente decía que había fallado por la parte del modelo de negocio y pues ya, ahí sí literal nos sentamos con todos los especialistas en el tema y ya pasó el proyecto. Entonces, yo siempre, mi gran recomendación que doy es que pues tengas esa sencillez de acercarte y de conocer gente. O sea, no porque te puedan ayudar, sino porque puedes aprender de ellos y tú también puedes apoyarlos. Entonces tú eres una persona que también brinda mucho apoyo. Sí, o sea, si lo puedo hacer, sí, ¿no? Hay veces que luego se han acercado conmigo chicos y es como, no creo que yo sea el especialista en el tema, pero creo que conozco a la persona adecuada para que te pueda asesorar. Porque digo, si a mí me ayudaron cuando iba empezando, pues ¿por qué no yo también ayudar a los emprendedores, ¿no? Que están iniciando? Oye, Dirik, ¿y estás conceptualizando un cuarto hijo? No, yo creo que... Bueno, quién sabe, hay un proyecto que este año no se logró consolidar, pero hoy sí toda mi atención sí está en lo de la startup y en que funcione EcoUrban Educación y también creo que hay veces que hay que aprender a delegar. Entonces el próximo año me va a tocar delegar un poco EcoUrban AC, no encabezar, pero sí creo que también esa es otra parte, ¿no? O sea, no siempre van a estar los proyectos con nosotros, sino que también hay que aprender a soltarlos y que otras personas los puedan crecer. Mencionaste ahorita la palabra delegar y justo la voy a utilizar para platicar contigo un tema que me apasiona mucho y que me gusta, que es el hecho de liderar los equipos de trabajo.
o equipos de alto rendimiento. En estos 3 proyectos o los 3 bebés que hoy nos compartiste, que hoy estás platicando con nosotros, han estado rodeados de muchas personas, de muchos perfiles, de mucho talento, probablemente de gente que también te has equivocado, a la cual has invitado a tus proyectos. ¿Cómo luce Derek en el papel de CEO, en el papel de líder, en el papel de ser esa persona que está al frente de los proyectos? Mira, a veces eso me cuesta trabajo porque yo soy muy relajado, como... O sea, luego en oficina no llega gente nueva y es como, y tengo que estar de lunes a viernes, y llegan y dicen, es que aquí está vacío, ¿no? ¿Quién trabaja aquí? Y yo, no, pues es que los de programación vienen este día, ¿no? Y los de marketing este día, ¿no? Y la gente se queda así como, ¿cómo? O sea, no tengo que estar toda la semana. Y ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho, nos basamos como en este concepto de objetivos. Pero también me ha costado. Y me ha costado porque en todos los proyectos solamente tenemos jóvenes. Entonces hay veces que no todos los jóvenes se lo toman como tan en serio, ¿sabes? Entonces hay veces que a ti te puede interesar mucho un proyecto y puede ser como súper importante, pero hay veces que para otras personas no es así. Y eso es como algo que me ha tocado lidiar día con día. ¿Cuál es la persona más joven que tienes en tus equipos? Mira, ahorita tenemos, literal acaba de llegar una chica que tiene como 17 años. Está a unos días de cumplir 18. Es muy buena en el tema administrativo. Porque becamos a chicos, o sea, les damos oportunidades. Pero sí me ha tocado gente que cero, ¿eh? O sea, nos tocó este año lidiar con unos chicos que hicieron su servicio y ya andaban robándose un software que desarrollaron para nosotros. Entonces, pues yo creía que como yo era buena gente, pues toda la gente es súper buena gente, y nunca, como apenas estaba aprendiendo a desarrollar software, nunca firmaron un contrato de confidencialidad, ¿no? O sea, porque yo no sabía que se firmaba, y ya después nunca me imaginé que me fuera a pasar eso, y no me lo esperaba porque se fueron bien, ¿sabes? Entonces ya cuando me di cuenta, pues es como, no, pues no toda la gente es tan buena onda como uno cree. Entonces sí hay que apoyar, pero pues también hay que tener como ciertos candados para proteger tus proyectos. Oye, aprovechando esta historia que nos compartes, me llama mucho la atención y quiero escucharte al respecto. ¿Qué opinión tienes respecto de la lealtad y la deslealtad? No sé, me cuesta trabajo porque siento que es muy político eso a veces. O sea, no creo, me ha tocado, no sé, o sea, evidentemente cuando tienes un proyecto te puedes apasionar y quisieras que la gente se apasione de la misma manera que tú. Y crees que el hecho de ayudarlos y de proporcionarles como todas las herramientas implica que esa persona también se va a poner la playera y wow, ¿no? Todos somos como de la familia, y nosotros tenemos mucho este concepto de familia y de ser como esta familia, de este ambiente. Pero también, fíjate, me ha tocado, por ejemplo, lo veo en programadores que no necesariamente se ponen la playera, pero cumplen. O sea, es como, no sé qué están haciendo, pero llegan y cumplen con lo que se les pide. O sea, como que es gente muy, muy, muy profesional, que quizá no le apasiona, pero cumple con lo que se le está solicitando. Entonces, no digo que no tengan esa lealtad hacia la empresa, pero no lo ven como de la misma manera que nosotros. Pero aprendes, ¿no? O sea, como que aprendes a ver qué tipo de colaboradores tienes dentro de la empresa. Te ha tocado experiencias de lealtad y deslealtad, Exactamente, ¿verdad? sí. Y también hay gente que está ahí, que tú los apoyas y todo. Y como lo que te decía, ¿no? O sea, al momento ya cambia el panorama por completo. Entonces, yo he aprendido que no hay que dejar las cosas a la suerte, y por muy buenos amigos y mucha lealtad que creas que pueda tener esa persona, es bueno tener como cosas en papel. ¿Hay algún proyecto, algo que te apasione en los próximos meses, en los próximos años de las empresas que estás dirigiendo? Es que mira, el tema de educación es un proyecto que tiene
mucha liquidez que nos ha permitido modificar ciertas cosas. Urban Educación ganó el premio a la empresa más innovadora. Igual en el 2021 hay una revista de Milenio que se llama Entre Aulas, que nos ponían igual las escuelas más innovadoras, y era un proyecto que apenas llevaba 6 meses. Y me ha permitido definir ciertas cosas en el ámbito educativo. Y con la startup, con la aplicación también, o sea, la verdad es que la vislumbro como un buen proyecto. Entonces creo yo que el próximo año va a estar interesante. O sea, más bien yo creo que hay veces que hay que saber cómo encontrar este punto de equilibrio. O sea, hay proyectos que lucen Sí, lucen de manera muy, muy, muy con favorable. buenos ojos para los próximos años. Exacto. Por ejemplo, este proyecto que estamos desarrollando, esta aplicación, ahorita en la mañana platicaba con gente de otro país y lo ve con muy buenos ojos. Entonces no es el hecho de que yo lo vea como wow, ¿no? Sino que también otras personas lo empiezan a avalar. Más bien es como cumplir con ciertos como requisitos. Genial, genial, Derek. No me quiero quedar con las ganas de preguntarte. Todavía ya vamos a ir cerrando, pero hay varios temas que quiero todavía conversar contigo. Voy a tratar de conectarlos uno con otro. En tu semblanza hay temas, bueno, sabemos que estudiaste un diplomado en Yale y en Michigan. ¿Nos puedes compartir o nos puedes contar esta historia? Seguramente tu curiosidad te llevó a estudiarlos, pero ¿en dónde se conectaron los puntos para lograrlo? Mira, lo que pasa es que como día con día estoy en Concadem y Coparmex, necesitaba yo, o sea, personalmente decía, necesito potencializar una gran herramienta, una gran habilidad en como marca personal o como persona, o sea, algo que sea como ese punto, ¿no? Me tocó estar en política y a mí me mandaban a solución de crisis emergentes, como a solucionar lo que nadie quería, pero tenía como esa paciencia para hacerlo y me sentaban a negociar. Entonces, fue como, ok, me gustaría aprender a negociar. Entonces compré un libro que se llama El Negociador. No sé si lo has leído, de Arturo. Sí, no lo he leído, ya No lo lo leas. compré. No lo leas. No lo leas, es muy mal libro. O sea, la verdad es que sí, creo que es un libro que no recomiendo. Porque yo pensé que iba a tener todas las voces de negociación y cero. O sea, contaba como toda la parte de su vida y cero casos como de que yo viera como de realmente la estructura teórica de una negociación. Y entonces en esta tarea de aprender, como este libro no sirve, creo que es el primer libro que no recomiendo. Aparte, fue como, pues encontré ahí un diplomado de la Universidad de Michigan que se llama Estrategias de Negociación en línea y fue como, pues lo voy a tomar. Pero yo, sí, en mi cabeza creía que al estudiar en estas universidades tenías que ir allá y que era bastante caro. No es tan caro, pero sí es una buena inversión. Y aprendí estrategias de negociación, aprendí que es un BATNA, un SOPA, o sea, como toda la parte teórica, ¿no? Qué tipo de negociación es y así. Entonces, me metieron a un grupo de gente que se ha especializado en negociación y abrieron otro seminario, diplomado, en la Universidad de Yale, pero ellos se encargan de estudiar teoría del juego con el fundador de Newsty, o sea, es un judío y ellos ven como toda la parte de la negociación. Está chistoso porque todos los casos prácticos los vimos con el Viejo Testamento. O sea, ahí entiendes la forma de pensar. Interesante. Sí, está muy interesante. Y la verdad me gustó mucho. Sí me costó mucho trabajo concluir. Y luego me quedé con las ganas porque me mandaron una invitación, apliqué un examen para un máster en Harvard en negociación, me aceptaron. Apliqué, dije, igual y no quedo, ¿no? Y ya lo apliqué, pero sí quedé, pero ese sí ya estaba demasiado caro y ya no concreté la matrícula ahí, ¿no? Pero sí es algo que he dejado para el futuro, pero sí está muy cool el tema de negociación. O sea, como que el previo, el saber qué es lo que quieres, cómo vas a negociar, el conocer, o sea, sí es un tema que recomiendo totalmente.
Oye, ¿y cuál es la negociación más complicada o en la que has estado que puedas compartir? Mira, no se me ha dado negociaciones complicadas, pero sí, yo sí lo recomiendo, porque cuando estudias esto ya empiezas a entender desde el previo, ¿no? O sea, nunca te metas a una negociación donde vas a perder, o sea, donde vas a salir perdiendo. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que me ha ayudado. ¿Cómo identificas que en una negociación en la que vas a salir perdiendo? Lo que pasa es que, digamos que hay para empezar hay dos tipos de negociación. Hay una negociación por posición y hay una negociación por interés. La negociación por posición es una negociación, pongamos un ejemplo, tienes dos niños y compran una pizza y esta pizza se la van a dividir a la mitad. Entonces es como justo, ¿no? Entendemos que la pizza es como mitad y mitad. Entonces ese es un tipo de negociación. Y hay digamos que estos niños, esta pizza es de pepperoni, pero hay un niño que le gusta el pepperoni y hay uno que le gusta la orilla de la pizza que es de queso. Entonces dice, en realidad también no me beneficia el tener una mitad, sino más bien me beneficia tener todo el pepperoni y al otro niño a mí me interesa tener toda la orilla de la pizza. Entonces hay un interés, entonces es una negociación por interés. Entonces hay negociaciones que son por posición y pueden evolucionar a una negociación por interés, o hay una negociación de interés que puede caer a una negociación por posición. Entonces aquí te enseñan justamente a distinguir la parte de una negociación, entender que yo creo que el 80% del éxito de una negociación es la parte previa a una negociación donde te sientas y haces como un tipo árbol o una línea donde tú defines cuál es tu batna y cuál es tu sopa, o sea, hasta dónde estás dispuesto a dar y qué es lo que buscas, ¿no? O sea, digamos que, voy a poner un ejemplo, te quieren afiliar a una cámara y inicialmente te dan un costo de 4,000 pesos de afiliación y luego a la mera hora te dicen, no, pues son 10,000. Entonces, la cámara, su fin último es que tú pagues los 10,000. ¿Y cuál es tu fin último? Pues que tú pagues los 4,000. Entonces debes de mediar en esa cifra. Entonces tu BATNA es como el punto medio, o sea, hasta dónde está, donde no pierdas, pero también puedas lograr como esa negociación. Entonces ahí digamos que pagas 6,000 pesos y ese es tu BATNA, o sea, hasta el punto de Equilibrio. equilibrio. Y el SOPA es los 10,000 pesos, o sea, ya no puedes, sopas ya, como bueno, pues pago los 10,000 pesos. Es toda una parte ahí muy, muy teórica, pero está muy, muy interesante. Entonces también, imagínate, vas a una negociación y terminas pagando 12,000, 15,000 pesos, pues qué pésimo negociador eres, ¿no? Y entonces también ahí te habla de que hay veces que es mejor, cuando empiezas a ver cómo va escalando, dices, no, pues mejor ni le muevo, o sea, no tiene caso ir a una negociación donde vas a salir perdiendo. O sea, hay que saber mediar. Si tú pudieras reclutar a un especialista en negociación, ¿qué cualidades crees que debe tener? Debe de ser una persona que debe de tener mucha inteligencia emocional, porque es la parte que nos cuesta trabajo. O sea, hay que saber cómo autorregularse, autogestionarse, porque muchas veces perdemos por el ego. O sea, nos gana esa parte o la parte visceral. Entonces, debe ser una persona que aprenda a regular esa parte, o sea, saber el llegar a ese punto de equilibrio y tener la cabeza totalmente fría. También de cierto modo debe tener como un estudio previo. El oro en una negociación es la información. Entonces, esa parte es esencial. Y hay personas que aprenden a leer a la persona con la que están negociando y entienden en esa lectura el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal. O sea, son muchos factores y van haciendo la lectura y ahí es como van llevando la negociación. O sea, ¿tú consideras que hay un peso muy importante en la inteligencia emocional para las... ¿Crees que todos tienen la capacidad de negociar? No, y de hecho, no, también los grandes negociadores no siempre son quienes van a negociar, sino hay muchas veces, me tocaron compañeros, por ejemplo en Estados Unidos es muy caro irse a juzgados, entonces hay muchas empresas
que se encargan de ser intermediarios. Como medios alternos de Exactamente, solución de y hay conflictos. mucha gente que se dedica a eso y lejos de negociar por ambas partes le toca mediar. Entonces, sí me tocó ver esa gente que tenía que tener ese autocontrol para poder llevar como esta parte. Y la otra parte es que nosotros tenemos una visión muy occidental de la negociación, donde te sientas y ya llegamos a un acuerdo. Pero, por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Asia, no puede haber una negociación si no se conocen las personas que van a negociar. O sea, antes de sentarse a hacer negocios, se conocen de con quién estoy haciendo negocios. Entonces también te enseñan a llevar como toda esta parte de preparación cultural y todo el previo. O sea, en realidad también es como lo que te comento, el 80% yo creo que es del éxito de una negociación es la parte previa. Luego el 15 es cuando concretas. Porque una cosa es decir, vamos a negociar esto, y la otra ya es que se consolide. Que ese es el gran problema de los negociadores. O sea, llegan a un acuerdo y luego ya cuando van a concretarlo, te empiezan a cambiar cifras o acuerdos. Entonces no se concreta lo que se habló en la mesa. Entonces la segunda, la segunda parte más importante es el concretar en papel lo que negociaste. Porque hay grandes negociaciones, pero a la mera hora ya no se concreta lo que negociaste. Qué interesante. Ajá, no, está muy, muy, muy Es interesante es eso. un tema que en lo particular me gusta mucho, me apasiona. ¿Tienes libros, podcasts, videos que puedas recomendar de este tema en particular o algunos que recuerdes? Desafortunadamente no he encontrado libros. Hay uno por ahí que es el arte de, de la improvisación para negociar. Pero no he encontrado libros. O sea, yo creo que... Y también esa es la otra parte. O sea, no tienes que cerrar la negociación solamente a la negociación. O sea, entra la parte de la comunicación efectiva, el lenguaje no verbal, la imagen, la lectura. O sea, te digo, hay muchas cosas en juego alrededor de una negociación. También entender, por ejemplo, el escenario de una negociación. Si es por ejemplo, en el tipo de mesa, es una negociación. Si fuera una negociación, es estilo inglés. Si fuera una mesa redonda, es como, pues ok, es donde no hay jerarquías. O sea, todos esos factores son parte esencial de una negociación, hasta los colores. Entonces hay muchos factores que influyen dentro de una negociación. Si tú le das a una persona una cosa pesada en la negociación, también hay una parte neurolingüística a la que yo no me he metido, que un neuronal, perdón, que le estás mandando un mensaje al otro, ¿no? El simple hecho de tener en la mesa, no sé, los teléfonos que están marcando una barrera. O sea, hay infinidad de factores que giran alrededor de una negociación. Qué interesante, súper interesante esto que nos compartes. Derek, siempre he creído y he pensado que detrás de un emprendedor, de un buen líder, de alguien muy creativo como tú, como no lo has compartido el día de hoy, hay un bagaje familiar importante. Durante toda la charla he escuchado a dos personas en particular que has estado mencionando constantemente, tu mamá y tu hermano. Pero bueno, lo que nos pudieras compartir en esta cuestión familiar, ¿de dónde viene un poco Derek? ¿Quién es su bagaje familiar? Lo que puedas compartir. Pues mira, mi mamá es secretaria. Yo siento que es como mi gran confidente y a la persona a la que le puedo decir, aquí tengo miedo, porque también luego, ese es el problema de los líderes, ¿no? Que no puedes ir con tu equipo y decir, no sé lo que estoy haciendo. O sea, debes de tener como esa persona de confianza como, oye, es literal, no sé lo que estoy haciendo. Y que no se va a preocupar, ¿no? Sino que te va a dar como ese punto de apoyo de, no, tranquilo, ¿no? O sea, como escucharte. Y también es como mi gran inversionista, ¿no? Luego le digo, oye, tengo esta idea y es como, toma, ¿no? O sea, ve cómo lo haces. Y pero sí ha sido mi gran respaldo y mi gran maestro y a la persona que admiro, porque siempre en ella no cabe el pretexto, ¿sabes? O sea, como que siempre busca la manera de solucionarlo y eso es algo que me ha marcado, o sea, como no poner el pero, sino más bien cómo lo soluciono y no hacer una gran crisis de algo que puede
se puede solucionar de una manera muy, muy sencilla. Y en realidad tengo 3 hermanos. Entonces ellos siempre han estado en todo el proceso, en diferentes momentos. Me apoyan en mis locuras. Muchas veces hay muchos proyectos que no creas que es como, pues de aquí vamos a concretar algo económico o algo que funcione, sino muchas veces es por juego, ¿no? O sea, van porque les gusta estar ahí, ¿no? Les gusta convivir con los chicos o conocer lugares y todo. Entonces eso es lo que les gusta a ellos y ahí me acompañan en mis locuras. Qué padre, qué padre. Sí. Entonces, ¿trabajan en algún punto o en algunos proyectos contigo? Sí, sí, sí. O sea, Osvaldo es muy hábil en la parte de comunicación, David en la parte administrativa es más reflexivo, pero también es quien observa los detalles. El más chico también se acaba de integrar como con nosotros. Hoy fue su primer día como coordinador docente. Órale, qué padre. Ajá, entonces es como... También 3 ellos... hombres. Sí, ellos están ahí como aprendiendo siempre. O sea, hemos aprendido y a ellos les ha tocado momentos en los que nos ha ido muy bien y momentos en los que nos ha ido muy, muy mal, ¿no? Entonces, fíjate, un día yo estaba en política y de la noche a la mañana perdimos una campaña y yo siempre decía que era como el contrato con el diablo porque nos habían dado todo y luego al día siguiente ya teníamos que pagar todo y regresar todo, ¿no? Y me acuerdo que me habían dado una camioneta, una RAM. Y ese día me acuerdo que nos pidieron que fuéramos a dejar la camioneta. Y ya me acompañaron, o sea, la fuimos a dejar, pero, o sea, nos tuvimos que regresar caminando. Y no sé, pasamos por un negocio y estaba la del Rey. La de... ¿La canción? Sí, sí, sí. La de tengo dinero, ¿no? O sea, que hay Pero días sigo siendo el rey. Exacto, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no. Pero se me quedó muy marcado ese momento porque ellos estuvieron conmigo cuando íbamos en la camioneta y cuando no íbamos en la camioneta, ¿no? Me acuerdo porque fue un día horrible, o sea, lloviendo, súper oscuro, ¿no? Pero estuvieron ahí, entonces siempre han estado en esos momentos que los necesito. Wow, Sí, qué sí, padre. sí. Y qué padre que te des la oportunidad o que se den la oportunidad de colaborar en ciertos proyectos. Derek, te pregunté por el bagaje familiar porque creo que es pieza clave para conocer por qué, de cierta forma, de dónde vienes, qué es lo que eres. Pero también es cierto que un buen líder se rodea de gente que inclusive sabe más que él, de mentores, de coaching. ¿Actualmente tienes mentores, tienes coach? ¿Te gusta esta parte o lo haces solo? ¿De quién le gusta aprender a Derek? Mira, tengo muchos amigos que son consultores en diferentes temas y no necesariamente porque los contrate como consultores sino que tengo amigos a los que sé que los puedo buscar y me van a aconsejar. O sea, eso es como una gran ventaja, o creo que es como no sé con quién hablar con temas de comunicación, temas de tecnología, temas administrativos. Gilberto, me decías que ha estado aquí. Gilberto también me ha empujado mucho, Jesús también. Entonces me ha tocado como tener amigos de diferentes ámbitos, pero sí han sido esenciales. Tengo un gran amigo, brother, Josafat, él también, ¿no? Es como, luego, oye, tengo esta idea, ¿crees que funcione? ¿Crees que no funcione? Otros 2 amigos, Omar, Isael, que sí, ellos estuvieron desde que ellos eran mis profesores. Entonces, la verdad es que, híjole, siento que hay mucha gente que ha estado en mi entorno y que me ha asesorado. O sea, hoy en día me da risa porque tengo profesores. Bueno, me he encontrado con profesores que en la carrera como que nunca les hablé o nunca No los vi. Ajá, no tuve buena relación con ellos y ahora nos encontramos porque mi oficina está enfrente de CEU y luego me voy a comer con ellos o a desayunar y llevamos muy buena relación y es gente de la que puedes aprender. Entonces siempre he buscado tener esta apertura. Creo que también hay veces que hay que saber escuchar a la gente y todas las personas suman, ¿eh? Porque también me ha tocado tener empleos diversos y me he encontrado gente muy interesante que no necesariamente la vas a encontrar en la academia. O sea, hay gente no sé, o sea, que te sorprende. O sea, la verdad es que hay gente muy, muy interesante. Yo me acuerdo que jugaba americano
Y para jugar americano, pues te tienes que comprar como tu equipo, ¿no? Ujú. Que quieres que la mica, que no sé, o sea, como accesorios, guantes y cosas así, ¿no? Entonces, pues me quería como comprar esos accesorios y andaba buscando trabajo. Entonces, donde trabaja mi mamá es imprenta y fábrica de agendas. Y le dije a su jefe que me diera chance como de trabajar ahí, ¿no? Y ahí conocí el trabajo de un empleado en una fábrica. Y wow, o sea, me tocó estar con un señor que le dicen Don Javi. Y una persona muy, muy sabia, o sea, no sé, o sea, como que se me pasaba muy rápido el día. No duré mucho ahí, yo creo que estuve como 20 días, ¿no? Pero y nada, estaba en las mañanas. Pero es una persona muy, muy sabia. Entonces, sí me ha tocado estar en diferentes ámbitos y conocer gente diversa y a la que le puedes aprender muchísimo. Oye, ahorita que mencionas ese trabajo, también mencionabas fuera de micrófono que habías incursionado en el mundo de los bares. Sí. ¿Qué, Sí, cuándo fue eso, Derek? ¿Cómo trabajaste como barman? no, estaba en la carrera y a mí me gusta mucho la cerveza y había un bar que se llama La Internacional y le mando saludos a Beto Medina, es el dueño estaba un gerente, le dicen, se llama César, le dicen Chicharo, y ahí yo iba, o sea, nada más a probar, ¿no? Y un día le dije, oye, si algún día tienes oportunidad de contratar a alguien, pues de ahí yo me apunto, ¿no? Y me dijo, ah, sí. Y ya, y pasó un mes, me escribió por Facebook y me dijo, oye, hay una vacante, jalas. Y yo, va. Entonces ya fui. Y no, o sea, yo creo que sí ha sido como el mejor trabajo de mi vida. Real sí lo disfrutaba muchísimo. Nada más iba los jueves y viernes y sábados. Pero me tocaba dar las recomendaciones de la cerveza. Entonces ellos tenían cerveza artesanal y cerveza internacional. Y, o sea, mi trabajo era, llegaba la gente y había quienes eran nuevos y ahí como que, ¿qué te gusta, no? Con un sabor dulce, amargo, a ver qué onda, ¿no? Y ya les recomendaba cerveza y había gente que ya sabía y ya les daba alguna recomendación de las cervezas que llegaban, pero estaba muy cool porque los domingos nos íbamos a festivales y pues probaba muchísima cerveza y la verdad es todo un mundo, o sea, conoces a los maestros cerveceros que son como todos unos cracks y ya después me enseñaron abrí como un emprendimiento que ahí tuve como unos meses, vendía cerveza para maridaje en los restaurantes. Ahí andaba con mi cajita y conocía varios restauranteros. Y uno de ellos, Manolo, no es cierto, Humberto me enseñó a catar el vino. Y ya, y ahí aprendí también a catar el vino. Y entonces me ha tocado dar algunas catas de cerveza y vino, pero por nada más ahí, por gusto. Curiosidad también. Exacto. No, ahí sí es un mundo súper interesante. Oye, qué padre. No, pues digo, después tendremos oportunidad de platicar más a detalle del tema de la cerveza y del vino, que me parece que tienes bastante estudio por ahí. Eh, ya para cerrar, Derek, con todo esto que nos has compartido, yo quiero preguntarte, me llamó mucho tengo mucha curiosidad de preguntarte, ¿qué opinión tienes acerca y muy enfocado en la trayectoria que has tenido, de estudiar en una universidad pública, buena, y estudiar en una universidad privada? Pero qué perspectiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué opinas de si tengo la posibilidad de estudiar en una privada y tengo la posibilidad también de estudiar en una pública? ¿Cuál es tu Es, opinión al respecto? es que miren, la realidad es que familiarmente como que no tienen muy buena. Pues, mi familia materna es de Ciudad de México, entonces pues allí es mi Politécnico. Y pues es netamente escuelas públicas. Entonces ellos creen al 100% en las escuelas públicas. Entonces de este lado, primaria, secundaria, prepa y universidad fue pura escuela pública. Y la realidad es que siento yo que conoces en ambas, tanto en pública como en privadas, gente muy, muy diferente, pero yo encantado. O sea, la realidad es que en ambas he aprendido muchísimas cosas. Yo creo que hay más bien
definir hacia dónde quieres ir, ¿sabes? O sea, como que qué es lo que quieres en el futuro a veces. Entonces, me ha tocado conocer gente muy, muy interesante. Yo, bueno, de la prepa no tanto, pero pero de la universidad sí. O sea, la realidad es que sí tuve muy buenos profesores. O sea, gente que es muy, muy, espectacular y me sorprende y te digo que todavía tengo relación con ellos. Y profesores que ni siquiera me tenían que dar clases, pero ahí estaba yo metido en su salón. Y en escuelas privadas también he recibido muy, muy buena educación. En el TEC llevo muy buena relación con el TEC. Actualmente me toca recibir chicos del servicio social del TEC y de la UAM. Entonces sí, me ha ido bien. O sea, Y como experiencia también. O sea, las sí, dos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero... Y te la quería preguntar porque has estado en estas, sí. en las dos literal. Y creo que también tiene que ver mucho el estudiante, vamos a llamarle así, No, porque sí, en las dos netamente. lo has aprovechado al máximo, ¿no? Netamente, o sea, hay una persona que me decía, oye, ¿qué metodología tienen en tu escuela? Y yo, pues, no sé, o sea, la de hacer las cosas bien, ¿no? Me decía, no, es que en la escuela donde yo estoy, formamos líderes. Y yo, ok, está bien, pero, o sea, como que no me cayó muy bien el comentario porque nosotros en EcoUrban hacemos un estudio con los chicos y no todos tienen el perfil de liderazgo. O sea, no hay gente que no quiere ser líder, ¿sabes? Hay gente que, por ejemplo, ahorita tenemos unos alumnos que prevalecen en la parte creativa, reflexiva. Y wow, o sea, tú apuestas al 100% en esa parte de estudios y crecen de una manera significativa, les apasiona, o sea, les encanta ir a la escuela. Y siento yo que a veces etiquetan a las escuelas, es como, de aquí todos son líderes y pues ya estudias y no todos son líderes, ¿no? Entonces, no creo, hay veces, creo que no debemos irnos por las etiquetas. Creo yo que hay que saber también como ir preguntando. Ahorita me empieza a generar como ruido la parte de la maestría. Entonces, he estado preguntando, siempre ha sido como mi incertidumbre de hacia dónde me voy a ir. Pero sí, y ahorita, por ejemplo, estoy en un curso con la NAWA, que es este, ¿cómo decir? Una metodología totalmente diferente. Entonces, yo digo que no hay que cerrarnos a posibilidades. Y mira, dice un amigo, Josafat, me invitaron a un curso y yo decía, pues es que no se ve tan bueno. Y me dice, pues ve de todos modos y puede que del 100 aprendas una cosa que Nueva. nueva. Entonces, no siempre hay que cerrarse al nombre de la escuela, sino hay que tener como también esa apertura de escuchar. Sí, sí, Genial, sí. genial. Gracias por compartir eso. Me gusta cerrar cada episodio que, que tenemos con digamos que con un ejercicio. Eh, Me gustaría que imaginaras que tienes un libro en tus manos, uno de tantos que han pasado en tus manos, pero este libro es completamente diferente, es completamente especial, porque el libro pues es tu vida resumida en muchos capítulos. Este libro llega a tus manos, comienzas a hojearlo. Cuando tú hojeas un libro empiezas a ver textos, letras, imágenes, títulos. Hay momentos en los que te detienes un poco más, te llama la atención algo o alguna nota, alguna frase. Y literal está toda tu vida, pero llegas al final de ese libro y te encuentras con el último capítulo. Me gustaría preguntarte, ¿qué verías tú en ese capítulo? ¿Qué imágenes verías en ese capítulo? ¿Qué frases ves en ese capítulo? ¿Y qué es lo primero que viene a tu mente en este último capítulo de la vida de Derek? Me cuesta trabajo, ¿sabes? Me cuesta trabajo porque creo yo que no he, no he logrado superar esta parte de encerrarme en un algo, sino más bien es como el ser libre. O sea, siento yo que, y eso me quedó muy grabado el año pasado, buscar la manera de ser libre. O sea, yo siempre lo he dicho, de las veces que me ha tocado dar conferencias en las universidades, muchas veces hacemos cosas no porque queremos, sino porque buscamos la aprobación de los demás y dejamos lo que queremos hasta el último. Yo siempre que quería practicar alpinismo,
Y no, nunca, o sea, la realidad es que no lo había hecho y ya después de lo que pasó, este, fue como, ok, o sea, ya necesito hacer algo que sea para mí, ¿no? Y lo veía por dos cosas. Hay un libro que recomiendo que se llama En defensa de la ilustración y en el prólogo le preguntan al autor, ¿por qué vale la pena vivir? Y él contesta, o sea, como que nunca le había reflexionado tanto en esta pregunta y contesta porque vale la pena conocer el mundo natural y no natural, o sea, todo el mundo cultural que hay allá afuera. Y fue como, ok, o sea, yo también quiero hacer eso, ¿no? O sea, conocer personas, formas de vida, sabores, olores, lugares. Y algo que estaba pasando pues era eso. Entonces hablé con un amigo que tiene una agencia de viajes, de turismo de aventura, y ya le dije, oye, no seas mala onda, consígueme unos guías para ir al Nevado. Y ya fuimos. La verdad es que ahí me llevé muchos aprendizajes en un solo día que jamás en la vida pensé. Y sí me gustaría cerrar ahí con una gran reflexión que me dio una guía. Me acuerdo que llegamos yo iba haciendo todo lo que me decían los guías. Era un chico que se llama Isaac y una señora que se llama Frank, que tiene 56 años, que la verdad me sorprendía su capacidad de condición, porque yo me iba muriendo y también todo loco, ¿no? Llevaba como un mes y de que me había pasado el disparo y ya estaba yo ahí arriba en el nevado, ¿no? Pero bueno. Y ya ahí nos subimos y esta señora yo la veía, o sea, iba sin bastones, o sea, literal al 100, ¿no? Yo ahí iba como entre muriendo y no. Y llegamos a la primera cumbre, todo cool y nos tomamos las fotos y ya. Y vamos a ir al Pico del Fraile y entonces ya llegó un punto donde había una roca enfrente de nosotros y vi que Isaac aventó los bastones y cruzó la roca así como si nada. Entonces yo dije, pues si él lo hizo, pues yo también, ¿no? Entonces, iba a dar el salto y veo hacia abajo y, ¿no? O sea, terrible. De un lado el barranco, del lado del cráter del nevado y del otro lado igual, espaldas del nevado. Ni se veía por la neblina, pero era un barranco. O sea, literal estábamos en un pasillito, ¿no? Enfrente de mí una roca gigante, no la podía saltar. Atrás de mí gente esperando que avanzara. Aparte ni siquiera nada empáticos y tacitos, bulla, ¿no? Avánzale, ¿no? Y ya había aventado los bastones y mis piernas no me reaccionaban por completo. Y Isaac no hizo nada, o sea, se siguió, no dijo, no tuvo compasión de mí. Y se me hicieron como 30 segundos larguísimos, o sea, muerto de miedo. Y digo que es muy irónico querer practicar alpinismo y al mismo tiempo que te dé vértigo, ¿no? Las alturas. Y entonces ahí viene como la gran reflexión, o sea, llegó Frank, me dice, no, tranquilo, o sea, hazte un lado, ¿no? Y me hizo a un lado, nos sentamos y me dice, hoy tu cumbre es aquí. Y esa parte es súper importante, se me quedó muy, muy grabado. O sea, día con día hay veces que decimos, no conseguí, pero no nos damos cuenta que cada día nos acercamos a donde queremos llegar, ¿sabes? Y hay veces que nos tomamos las cosas de manera muy, muy personal y decimos, no, fallé o no lo concreté. Y no nos damos cuenta que sí, efectivamente no llegaste, pero este es un paso adelante de lo que quieres cumplir. Y me dice, no, siéntate, ¿no? Y hoy tu cumbre es aquí, estás muy joven, el día de mañana vas a poder caminar los 20 metros que te faltaron. Y le dije, oye, Frank, una disculpa porque pues por mi culpa no hiciste cumbre. Y me dice, no, tranquilo, o sea, no pasa nada. Ya he subido infinidad de veces el nevado. Y yo lo hago por las personas, o sea, no por el hecho de hacer cumbre. Y yo creo que esa es una parte muy importante, porque creo que a veces nos enfocamos en la meta y no en el proceso, ¿sabes? Sino que es como quiero llegar, pero no ves todo el proceso, todo lo que está alrededor de. Y no nos damos cuenta de las personas que nos acompañan en el proceso, que a veces lo más rico del proceso es conocer a esas personas. Entonces se me quedó muy grabado y me dijo, lo que sí te digo es que de todas las veces que he subido, el panorama es totalmente diferente. Y pues teníamos enfrente el nevado y se veía una vista espectacular. Toda la gente sube pero con ánimo de llegar a la cumbre y no ve o no aprecia a detalle lo que tiene ahí, ¿no? O sea, la vida literal. Y yo creo que es como esa libertad, ¿sabes? De separarte del proceso
pasó algo muy curioso porque uno de los alpinistas sí llegó a cumbre y gritó, ¿no? Sí, conquisté la montaña. Y me dijo, Frank, eso sí te digo, el día que logres hacer cumbre, no te comportes como un engreído, sino agradecer a la montaña que te permitió subir. Y yo quiero cerrar con esto porque al final creo yo que en todo este proceso, a veces cuando concretamos cosas, se nos olvida toda la gente que estuvo atrás de nosotros y no agradecemos al universo que te permitió estar ahí en ese momento, con esa gente, con ese paisaje. Sí. Wow. Qué padre que concluyas de esa forma, Derek. No me resta más que agradecerte. Digo, los agradecidos somos nosotros, porque hoy nos has regalado muchas anécdotas, muchas historias. Estoy completamente seguro que hay muchas más que extraerte y que puedas compartir, porque pues al final son aprendizajes y es parte del proceso, como bien lo mencionas, es parte del proceso que te ha tocado vivir. Es un gustazo que nos conozcamos, que inspires en lo personal y que sigas desarrollando pues todos los proyectos que tienes en mente. Estoy seguro que los vas a seguir concretando con mucho éxito. ¿Algo que quieras agregar? ¿Libros, notas? ¿En dónde te puede buscar la gente? Pues libros que recomiende, que era la tarea. Crear o morir de Andrés Oppenheimer, sí lo súper recomiendo ese libro. Yo estoy súper encantado con el tema de la innovación. Yo creo que ahí es donde se pueden dar cuenta a los emprendedores que el emprendimiento no se cierra a una sola cosa, sino tiene diferentes aristas. ¿Dónde me pueden buscar? En Instagram y en Facebook como Derek Roa, ahí estoy. Y pues agradecerte a ti y a Carlos por recibirme hoy y por poder compartir estas historias. Cuantas veces la agenda de empate, ya sabes que eres bienvenido. Gracias nuevamente a ti, gracias a Carlos que está detrás de cámara, siempre ahí apoyando y que nos recibe esta noche. Qué gustazo, Derek. Muchas gracias y espero que sea la primera de muchas. Sí, amigo, sí será. Muchas gracias. Gracias.